Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Hemos titulado la predicación de esta mañana con el tema definidos. Es una necesidad, la llamo yo así, de estar definidos. Al ir a los sinónimos, los significados que puede tener es precisar, puntualizar, establecer, concretar, fijar, exponer y determinar. A veces uno piensa y analiza que le pueden salir bien las cosas. Y ese dicho que dice, no es lo mismo verla venir que platicar con ella, es bien cierto, muy cierto. Cuando yo fui a la Fuerza Aérea prácticamente era un niño de escasos 16 años. Y dentro de todo el grupo que estaba ahí, yo no fui a la Fuerza Aérea porque quería ser paracaidista o nada estaba en mi mente el espíritu militar, sino poder entrar a la escuela de aviación, porque deseaba ser mecánico de aviación. Pero al llegar ahí, estaban unos muchachos que eso sí decían, ¿verdad? Que iban a hacer, que iban aquí, una ilusión grande. Y cuando nos dieron el uniforme y nos pelonearon y nos llevaron al campo de instrucción, ahí había un cuadro que decía: aquí se entrenan los hombres de determinación y coraje. Y para entrar ahí era como una pista de obstáculos. Había que subir, escalar con la mayor habilidad que pudiera tener la persona. Habían lazos para subir, para bajar, y había también que cruzar una escalera colgado de los brazos, y abajo había agua sucia, había lodo hediondo, habían animales muertos, había estiércol humano, y el que caía ahí, al salir de ahí, era agarrado, le decían la fila india, los maltrataban y le hacían de todo. Entonces uno podía ver aquel que estaba poniendo todo su coraje, toda su mejor intención, que la sangre le corría por los brazos, y su servidor ahí todo seclillo, pesaba quizás yo unas 125 libras, unas 120 libras, pero ahí colgado parecía monito dándome garabato yo solo, de determinación y coraje, de valor, decía yo en mí mismo, y por puro milagro de Dios pasé. Hermanos, en el Evangelio no es que hayan, sino que se han infiltrado muchas corrientes para que la gente
viva como quiere vivir. Usted va a una gran cantidad de congregaciones y va a encontrarse con personas gritonas, mentirosos, diciendo que son profetas, y las palabras que dicen todas están escritas en la Biblia. El que se acerca más a la palabra. Otros salen con un gran montón de mentiras. Que te he visto en un sueño, que aquí dice el Señor, que aquí, que allá. Y otros tratando de estafar a la gente, diciendo que para que Dios te bendiga, tenemos que dar. Si para la salvación Dios no nos pide nada más que la decisión de decirle: soy pecador, pido perdón por mis pecados, te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Y si le decimos: te doy mi corazón, y ese corazón, ¿de qué está lleno? De adulterio, de mentira, de picardía, de sinvergüenzada, de injusticia. Entonces, ¿para qué usted va a querer que le regalen algo que no sirve? Pero Dios así lo recibe y hace un corazón nuevo y hace la transformación con el poder de su amor, con el poder del perdón. Venimos a ser hijos de Él, definidos. Dice la Escritura en San Lucas 14, Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 25, 26 y 27. 3 maravillosos versículos. San Lucas 14, 25, 26 y 27. La bendita y santa palabra de nuestro Dios dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Quiero llevarlo al versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué palabra, hermanos, para llamarnos a una definición, a una determinación? Y al tratar de analizar yo en estas porciones, me voy a entender o a buscar cuáles son los propósitos de Dios para que esté hablando de esta manera. Para nosotros, los que hemos leído un poquito y hemos andado en el andar cristiano, tratando, intentando, amados, no hay otra cosa que Dios quiere cumplir sus deseos. Los anhelos de Dios son nada más y nada menos que todos, oiga bien, todos seamos bendecidos. Bendecidos, esa es la palabra. En todas las áreas de nuestra vida, en todo nuestro andar, en todo nuestro vivir, Dios espera de cada uno de nosotros una definición. Y al estar en esa actividad, en ese, diría yo, en ese trabajo, pues Dios tiene razón en la manera en que está hablando acá. Porque mire, el versículo 25 dice que grandes multitudes iban con él. O sea que
no es suficiente venir a la iglesia. No es suficiente decir soy hijo de papá y de mamá que son evangélicos. No. No es suficiente decir voy a la iglesia los domingos o cuando yo puedo o cuando tengo tiempo, ahí voy. No, Señor. Grandes multitudes iban con él y volviéndose, observó. No es donde va Vicente, donde va toda la gente. Usted sabe que la crítica puede estar en todas las congregaciones. De Canaán, pues la gente dice, no, si esa iglesia está llena porque ahí se vale de todo. Pues quizás no ha venido a la iglesia el que esté diciendo eso. Y otros que han venido no han querido crecer. Han venido con un revolú, con una espuma de emocionalismo, como queriendo jactarse, como queriendo fingir que son más o mejor que los que estamos aquí. Y por eso el Señor, al observar las multitudes, si alguno viene a mí, usted no va a venir a la iglesia. Aunque si viene aquí le vamos a decir a quién tiene que ir, delante de quién quiere estar. Hay gente, hermano, que quiere que Dios lo bendiga y poniendo cara de mendigo, como queriendo dar lástima. No. ¿Y por qué le digo esto? Porque en la experiencia de mi vida me he encontrado con personas, hermano, que tratan de poner su problema, su calamidad, como que si realmente quieren que sea uno el Dios de ellos. Y no es así. La iglesia no es nuestro Dios. Por eso dice, si alguno, si usted o yo o algún otro quiere venir en pos de Dios, dice, tiene que aborrecer a su papá, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos, hermanas y también su propia vida. Si no hace eso, dice, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo acá? Es la prioridad. No está diciendo que le puedo decir a odiar a su papá, a odiar a su mujer, no. ¿Quién es nuestra propiedad? Debe de ser el Señor. Y si Él es nuestra prioridad, Él se va a encargar de lo demás. Por eso dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz del evangelio es personal. La cruz del evangelio es individual. La cruz del evangelio, hermano, es que nosotros de manera única tenemos que ir en pos del Señor. Y dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hace muchos años me encontré con un amigo que estuvimos en un taller de mecánica en el año de 1974. Y en el año 84, 10 años más tarde, lo veo yo en un buen carro y con vestido de una ropa con mucha elegancia, buen calzado, emprendado, y empezamos a hablar. Y empiezo yo a hablarle de la palabra. Y me decía él, sí, es bonito. No, la verdad que el evangelio es la verdad. No, es que no me contra... Y cuando le digo, ¿y a qué te dedicas? Fíjate, me dice que mi suegro tiene 14 cantinas. Y yo soy el distribuidor del producto. Y al mismo tiempo soy el que recoge por todas las cantinas la venta por la tarde
y deposito en el banco. Y empiezo yo siempre hablándole y me dijo, ¿y de qué voy a vivir? Si el trabajo que yo estoy haciendo prácticamente va en contra del evangelio. Y hermano, ¿por qué la gente sabe que las cosas ilícitas no van con el evangelio? Por la misma razón que cuando Adán se escondió, le dijo a Dios que estaba desnudo y le dijo, ¿y quién te dijo que estaba desnudo? O sea, el hombre sabe, pero a veces se hace. Mire, hermano, es que ahí mucho le obligan a uno que tiene que leer la Biblia, que tiene que ir al culto de oración. O sea, el hombre sabe y se hace que le están imponiendo. No, Dios no impone nada. Aún en Canaán le decimos, hermanos amados en Cristo Jesús, el día martes es culto de oración, ahora para el distrito 1. El día miércoles culto de oración, pero hermano, va a nevar y va a pasar aquí, va a pasar allá. Si es que puede pasar todo. Y no le obligamos a venir. Le puede, hermano, tener una artritis severa y usted no va a poder venir. No lo vamos a obligar. Pero si viene y que cree que Dios lo puede sanar, gloria a Dios. Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros estemos definidos, que sepamos quién es Él. El Señor le hizo una pregunta a sus discípulos en Lucas 9:18 y en Mateo 16:13, donde les dice, ¿quiénes dicen las gentes que soy yo? Y los discípulos le dan una respuesta del rumor de los demás. Y luego les pregunta a él, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro sobresale y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, hermano, nosotros tenemos que saber quién es Él. Y por eso, ya pasamos la primera semana del año 2024. O sea, ya estamos atrasados si no hemos hecho nuestro plan de compromiso con Dios. Ya estamos, como dicen, en déficit. Entonces, por eso les hablamos y les dijimos, hermano, hay que planificar, hay que ordenar nuestra agenda cristiana. Hagamos los planes que tenemos sin poner en primer lugar al Señor. Al Señor. Y le recordábamos lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15, donde dice el Señor en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí no vamos a poder hacer nada. Usted puede tener los planes maravillosos, quizás puede tener el dinero y puede tener todo fríamente calculado, pero si se considera, si se da a conocer como un hijo de Dios, Cristo es el primer lugar en nuestra vida. Cristo es el primer lugar en nuestra vida. Por eso, hermano, en este año yo le quiero suplicar encarecidamente, ya que tenemos una oportunidad más y que podamos comprometernos a intentar, a establecer una buena relación, una buena comunicación con nuestro Dios. Pero cuidadito. Cuidadito cuando usted dice que ora, que ayuna y todo el tiempo, si es casado, vive peleando con su cónyuge. Un momento, por favor. No fingamos. No nos engañemos a nosotros mismos. Tampoco me venga a decir que porque tiene privilegios, y si usted no es justo para con los demás, si usted no es honesto, por favor. ¿Me estoy dando a entender? Mire, es que a veces parecemos, hermano, decimos que somos creyentes,
Pero somos como esos adolescentes que les pega la mayor locura que a otros. A veces nos volvemos de manera, ¿cómo le dijera? Somos vanidosos en términos religiosos. Un joven que es líder de nuestra iglesia dice que llegó a su país y aquí se compró unos lentes bien maliciosos. Parece que los ojos le cambiaban de color, dijo él. Perdón con el diputado que tenemos aquí con lentes oscuros, ¿verdad? Puede tener un problema de la vista, ¿verdad? Pero él se había puesto lentes de contacto. Y entonces viene otro más malicioso que él y le dice: hey, qué chivo se te ven los ojos con esos lentes. Y le dice: es que son caros. Y se los vendió, pero no le vendió los que llevaba adentro. Hermano, mire, en los aspectos religiosos a veces nosotros somos vanidosos, pero no tenemos una buena o una excelente relación con nuestro Dios. Y tenemos que entender y establecer para que podamos tener el favor de Dios. Por eso le suplico, si usted considera ser un creyente, ser un hijo de Dios, aceptemos que tenemos que definirnos por lo que el Señor nos está pidiendo en la porción que leímos. No es fácil definir o estar determinados. En el camino cualquier cosa puede pasar. ¿Por qué cree que en la ceremonia del matrimonio promete usted delante de Dios y delante de las autoridades y ante mí como ministro del evangelio y ante todos estos testigos, promete usted amarla, respetarla, amarlo, cuidarlo? Sí, amén, dice. Yo prometo. Pero en el andar de la vida, sí, que sos una bruja, y vos que pareces el cadejo, y que tu tata que es un diablo, y que tu nana que es... ¿Y qué pasó con la promesa? ¿Y qué pasó con los recaditos y con ahora los mensajitos y las florcitas? ¿Qué pasó? Claro, como en el andar, pues la carga se afloja. La mujer se arruga, le salen venas en las pantorrillas, él se hace panzón, parece barril. Y vos que no... ¿Y qué pasó? No, es que no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Cuando le presento esto, ¿usted cree que cuando Dios llamó a Abraham, a Moisés, a Noé, usted cree que ellos entendieron a plenitud todo el plan y el deseo de Dios? Abraham se le llama el padre de la fe, pero al final de su vida, cuando había batallado con todos los problemas, cuando se había equivocado, cuando se iba lejos y mintiendo y Dios lo traía. No, aquí te quiero tener. Por este camino tenés que ir. Mire, y al pensar cuando Dios le habló a Noé y le dijo: me vas a hacer un arca, estas son las medidas, este es el trabajo, está todo lo que tenés. ¿Usted cree que a Noé no le pudo haber asaltado la duda? ¿Y para qué voy a hacer un arca? Si aquí si nunca ha llovido,
Imagínense que en la región, no es que aquí está el puerto, aquí la vas a lanzar. No. Pero él se puso con sus herramientas a cortar y a preparar la madera, a hacer cada pieza. Y dice la Biblia que pasaron más de 100 años. Y aquel hombre trabajando y trabajando y trabajando. ¿Por qué cree que la gente dice, los evangélicos dicen que Cristo va a venir? ¿Y cuántos años? Y fulano decía eso y ya se murió. Pero no entienden la diferencia, que aquel que se muere en Cristo solamente está durmiendo. Pero el que se fue sin Cristo, ese ya está en el infierno. Y eso es lo que la gente... ya te hiciste evangélico, ya te van a zafar el diezmo. Y a veces, hermano, estamos más pelados que la cola de un tacuacín mordido por un... Fíjese que, perdone, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo de un hermano en El Salvador. Él tiene problemas físicos y necesita ser ayudado. Y cuando llegó a la iglesia, él había tratado de arreglar su moto haciéndola triciclo. Yo lo aprecio mucho a él y lo he tratado de ayudar. Entonces le pusimos la moto bien bonita, pero bien bonita. Yo en una Navidad se la adorné con todo y él very happy. Y cuando llega en su moto le dice un señor de esos que aborrecen el evangelio, pero que hablan peste del evangelio. Y en esa temporada su servilleta le daba una ofrenda diario. Y le sale al encuentro esa chulada de ser humano y le dice, mira, ya te van a pelar esos evangélicos. Y le dije yo, ¿y usted qué le dijo? No le dije nada. Qué barbaridad. ¿Por qué no le dijo que usted no tenía nadie? Usted está más pelado que los evangélicos. Y que los evangélicos le han arreglado la moto. Y que los evangélicos le han dado de comer. ¿Por qué no le dijo eso? No le quise decir nada. ¿Usted cree que está vivo solamente porque usted es quien es? ¿Acaso no se ha envenenado con droga? ¿No se ha portado tan mal para que el diablo se lo agarre y lo tenga ya en el infierno? Si la paga del pecado es muerte. Pero por la infinita, bendita, absoluta, soberana misericordia del Dios que hizo los cielos y la tierra, por Él estamos vivos. Dele la gloria al Señor. Como le vinieron las dudas a Abraham, a Moisés, a Noé. ¿Y qué me dice de Jonás? Jonás fue una materia difícil de tratar. Pero la misericordia de Dios. Jonás, yo quiero que cumplas mi propósito. Jonás, yo quiero que me obedezca. Señor, Jonás, yo quiero que por medio de tu boca se pueda salvar Nínive. Costó. Pero al fin Jonás hizo el trabajo. Yo quiero que usted se dé cuenta cuántos años Dios le viene dando oportunidad para que usted en esta mañana pueda tomar una determinación, se pueda definir. El Señor le habló a la nación de Israel en el capítulo 6 de Deuteronomio, del versículo 4 en adelante. Oye, Israel, Jehová tu Dios uno es, y amarás a tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo lo que eres. Tienes que estar definido, Israel. En el libro, en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, el Señor le habla a la iglesia en el capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es bueno que le digamos: Señor, aquí traigo mi corazón. Vengo a poner esta mente cochambrosa, esta mente pensante en el adulterio, en el vicio, en tantas cosas gusaneras que entran a mi mente. Señor, aquí traigo. Qué bueno que le digamos eso, pero no dejemos el cuerpo en otro lado. Traigamos: Señor, traigo este cuerpo. Y digámosle con las palabras que Pablo dice a los Gálatas: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. De esa manera, hermanos, vamos a ir entendiendo y tratando de dar la medida. Me gusta el relato que aparece en Lucas 5 y en Marcos 1, cuando Jesús venía del desierto y llegó a la región del lago de Genezaret. Usted va a oír en la Biblia el mar de Galilea, el lago de Genezaret y no sé cuántos otros nombres más aparecen del lago. Pero llegó a esa región y dice que ahí estaba Simón Pedro, los hijos de Zebedeo, y dice que habían pescado toda la noche. Y el primer favor que el Señor les pide es que le presten las barcas para entrar y poderle hablar a toda aquella multitud. Y después de que termina la predicación, le dice a sus primeros discípulos, a Pedro, a los hijos de Zebedeo: de ahora en adelante me seréis pescadores de hombres. Estaban ocupados en sus labores. Yo le aprendí hace muchos años a un pastor que dijo: Dios no llama a haraganes. Dios no llama a gente que está desocupada. Si usted mira el llamado de cada uno de los profetas y a cada uno de los discípulos, cada uno tenía su trabajo que hacer. Ahora hay un montón de pastores: como no tengo nada que hacer, voy a ir al instituto. Y ya saliendo del instituto, entonces voy a aprender y me voy a hacer pastor. Pobres criaturas que están manteniendo ese vago sin llamado. Hermano, Dios nos pide que cada uno de nosotros podamos decir sí al llamado. Y no es fácil obedecer. La obediencia es lo que más cuesta. Es difícil ser una persona obediente. Por eso considero que no es nada, absolutamente nada fácil ser obediente. Pero como no, aunque sea difícil, no es imposible, Dios puede hacerlo. Lo que nosotros tenemos que hacer es determinarnos, definirnos. Por eso, cuando había terminado el período de la conquista, Josué recibe un impacto de Dios para poner al pueblo entre la espada y la pared. Y le dice: y si mal os parece servir a Jehová, escojan a quién le van a servir. Y ahí le da la descripción. Pero él está determinado
está definido. Y dice, pero yo y mi casa. Yo y mi casa. Siempre dicen que el yo va posterior, pero en este caso el líder va primero. Yo y mi casa, los que están en mi dirección, los que están en mi cuidado, vamos a servir a Dios. Vamos a servir a Dios. Así que si usted tiene un muchachito malcriado, ponga las reglas ya, hoy mismo. ¿Me doy a entender? Es mi hijo, nadie le está diciendo que no es su hijo, por eso se parece a usted. Voy a servir a Dios. Y va a costar mucho. Y puede venir una rebelión, quién sabe de qué problema. Pero tengo que estar definido, determinado. Porque el llamado de Dios, aparentemente, oiga bien, el concepto de la gente es, ¿y ahora qué te va a pasar? ¿Y de qué vas a vivir? ¿Y si los hermanos no te dan? En mi primer trimestre, año de 1989, siempre teníamos la costumbre de ir los domingos a la casa de papá y de mamá. Y había un problema en la iglesia. Tenía 3 meses ya, enero, febrero y marzo, de estar en mi primer año de pastorado. Y buscaron y llamaron a la casa, no contestaron y llamaron a la casa de la mamá del pastor. Y contesta mi mamá. Y ya le dice el hermano, mire, queremos hablar con el pastor. ¿Qué? Sí, el pastor René William Melara. Dice que mi hijo no es pastor, usted está equivocado. Vení, ¿cómo es eso? Mi hijo trabajador, mi hijo y pastor, ¿que no sabes que los pastores son un atajo de huevones? Bien bonito el vocabulario de mi mamá, ¿verdad? ¿Que le gusta que la gente los mantenga? ¿Cómo es eso? No, mamá. Si soy hijo suyo, voy a ser diferente. Me voy a esforzar, voy a tratar. Ay, ve vos cómo salís. Mira cómo le contestás a ese hermano que te llamó porque yo le colgué la llamada. Mire qué concepto más terrible. Pero no dicen que Eliseo tenía 12 yuntas de bueyes y cuando Dios le ordena a Elías para que lo vaya a ungir, Eliseo le pone pretextos a Elías y Elías le dice, no es conmigo la cosa. Así que si hay alguien aquí que tiene llamado, que quiere irse, váyase. Creyéndole a Dios, confiando en Dios. Y si dice que somos amigos, que siervos, entonces trabajemos de la mano. Sirvamos a Dios juntos. Pero hay que estar definidos y determinados. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.